todo el mundo va a estar re desesperado. Ya puse iniciar grabación. Así que ya estamos. ¿Sí? ¿Vos estás Bueno, listo? ahora me tiro para atrás. Sí, ahí estoy. Se tiene que ver el set. La gente va a pensar que es un set acorde, ¿viste? Como eso que pone todos los Funko atrás y demás. No, ese es re choto, no. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cabezas de Tarmo, el lugar donde discutimos, analizamos y maniqueamos Magic the Gathering acá en Argentina. Transmitiendo en vivo desde Aldo Bonzi. No es en vivo, no. Bueno, siempre se transmite en vivo, pero bueno. Digamos que es vivo. Sí, digamos que es en vivo, queda mucho mejor. El día de mañana, bueno, cuando transmitamos en vivo. Transmitiendo desde Aldo Bonzi, La Matanza, provincia de Buenos Aires, para toda la patria y para todo el universo magiquero. Al momento de la grabación, siendo hoy 29 de octubre del año 2020, le voy a preguntar a mi co-host Luke, The Deck Master. ¿Cómo te va, Luke? Bien, todo tranquilo. Le voy a preguntar cuánto ya se está dando la cabeza contra la pared por los spoilers de Commander Legends. Y no, yo trato de mirar todas las que están en otros idiomas y no las entiendo y no me hago mucho la cabeza, pero sí, la verdad están terribles. No me dan la mano para... Me guardo las imágenes en la compu para mirarlas seguido, ¿viste? Como decir, acá las tengo acá. Y digo, qué lindos dibujitos, ¿no? Sí, los dibujitos están geniales, pero... Qué hermoso dibujito, qué tantas cosas para poner en cualquier mazo, o sea, salió para todos. Sí, qué lindo esos frames, viste, de colores invertidos que están con los partners, los de Commander 2016, con los colores, viste, invertidos. No, está muy bueno, pero todavía no vamos a hablar de Commander Legends. El tópico de este episodio es Commander monocolor. El tópico, valga la redundancia, surge de inspiración por el episodio anterior, cuando comparábamos varias de las cartas del controversial Secret Lair de Walking Dead con cartas ya existentes de la IP posta de Magic the Gathering, personajes que vienen de dicha IP posta, y dijimos con Luke acá, bueno, vamos a simplificar un poco la cuestión, y siendo este el primer episodio donde vamos a hablar de Commander, vamos a hablar de Commander que representan a los 5 colores de este juego, tomando 2 picks de cada color. El primero es más bien el que nosotros consideramos que tiene concilia bien el juego competitivo con el casual. Consideramos entonces, bajo todos esos aspectos, que es el mejor disponible al momento de esta grabación. Y el que engloba dentro de lo que es el color más la identidad del color, ¿no? Por supuesto. Vamos sirviendo cada uno. Por supuesto. Y otro que más bien viene a ser un pick favorito nuestro, un pick personal nuestro, que también reúne criterios para ser un buen oponente en mesas de casual, pero también creemos que tiene buena asidero en Commander competitivo. También que represente mucho la idiosincrasia de dichos colores y que represente también el lado B de esos colores como mecánicas únicas a dichos colores, ¿no? Para la redundancia. Además, dentro de lo que es... más allá de lo que sea el comandante y el color, por sí es una buena criatura, un buen Planeswalker, etc. Más allá de los competidores que tenga dentro del color. En sí es una buena carta, ya sea
Y además de ser una buena carta, es muy representativa del modo de juego que le va a dar al mazo. O sea, tratamos de elegir todas de esa manera. Claro. Entonces, bueno, así que intitulamos a este episodio Commander Monocolor. Hecha esta introducción, ahora vamos a pasar directamente al que para muchos es el mejor color de Commander. No voy a decir el mejor color en Magic en juego, pero ya es una frase muy recurrente o muy común entre los jugadores de Commander, es que no hay mesa de 4 jugadores si al menos uno de ellos no esté usando azul. O azul en la combinación de colores. Sea como sea, siempre va a haber azul en cualquier mesa de Commander, aunque sea uno. Y el azul es la razón por la cual en muchos mazos con rojo tienen cosas tipo Blue Elemental, Red Elemental Blast, ¿no? O cartas como Boil, ¿no? Destruye todas las islas. O sea, es un color a tener en cuenta, y por un montón de razones yo tiendo a ver que cualquier mesa de Commander siempre es balanceada, pero tiendo a ver que el azul es el color, no es el cuco, pero es algo que siempre está. Y sin más preámbulos, presentamos el mejor, la mejor carta en este caso, porque se trata de un Planeswalker y no es otro que Teferi Temporal Archmage. Sí, Teferi salió por allá en Commander 2015, si no me equivoco. 2014. 2014, sí. Commander 2014. Carta, que hoy por hoy sigue siendo meta, yo creo. Quizás ahora bajó un poquito, pero sí es una carta muy muy convera. Se puede jugar además de un montón de maneras y no es necesario que en sí sea la win condition. Repasando lo que hace, bueno, sale 4 incoloros, 2 azules, entra con 5 contadores de lealtad, más 1, mirás a las primeras 2 cartas de tu biblioteca, pones una de ellas en tu mano y la otra en el fondo. Menos 1, enderezás hasta 4 permanentes. Sí. Y claro. Menos 10 te da un emblema, sí, terrible. Sí, claro. Menos 10 te da un emblema que te permite activar habilidades de lealtad como si fueran instantáneos y en el turno de otros jugadores. Sí. Así que por sí misma ya es terrible, puede ser tu comandante obviamente, y además te da el poder de usarla fuera de lo que es el slot de comandante, junto con otros Planeswalker en mazos multicolores, también buenísimo. Sí, acá grita que la mecánica nuclear del mazo es artefactos y tener buen value a través de artefactos. Vos mencionaste que no sabías si seguía siendo meta o seguía siendo muy importante, pero sin duda tuvo un punto álgido. Y ese punto álgido fue cuando estaba la Paradox Engine, la carta el artefacto de Kaladesh o Ether Revolt, creo que es Kaladesh. Estaba la Paradox Engine legal en Commander, que ahí fue donde tuvo su punto álgido y era básicamente un concedo, porque sinergizaban varias habilidades de Teferi, sobre todo la de enderezar 4 permanentes con piedras de maná y un montón de otras cartas de sinergia. Y bueno, sin mencionar que el azul, o sea, color monoblue, tenés muchos tutores de artefacto tipo, no sé, Weird Invention, ¿no? O sea, a falta de Tinker tenés Reshape, Fabricate, ¿no? Ese fue el punto álgido. Pero más allá de eso, más de ese foco principal, que es como muchos lo conocimos, con el típico combo con el Veil, con el velo, para hacer directamente, o sea, en el mismo turno que lo bajás, tirás la última habilidad, lo activás todos los turnos, estás todo el tiempo controlando la mesa, directamente si querés te podés dequear a vos mismo y ganar con hoy por hoy, que son un montón de cartas que te permiten ganar cuando ya no tenés cartas en el mazo, o generar maná infinito, ya sea en coloros, de color,
Más allá de eso, también sin la necesidad de irse a un combo extremo, también puede bloquear toda la mesa con Back to Basics, Sí, con Stasis, etcétera. sí. Y tiene muy buena sinergia con un montón de comandantes, con Win, con Tesseret, el buscador. Sí. Sí, Tesseret el Seeker, directamente con, no recuerdo ahora específicamente el nombre, el último Jace que salió que te permite ganar cuando ya no tenés cartas en mazo. Welder of Mysteries. Jace Welder of Mysteries. Sí, el de War of the Spark. Sí, con Tazas Oracle. ¿No? Es una carta que también saca mucho. Es un comandante que saca partido de muchos staples de Commander, ¿no? Que son esas cartas que uno piensa en valor monetario, pero que están lo que están, y justamente por esta clase de mazos, ¿no? Como la Esfinge, la de New Pyrexia, la Consecrated Sphinx. La Consecrated Sphinx, sí, obviamente. Saca partido de esas cartas a pesar del costo de maná, que mismo Teferi tiene un costo de maná alto, pero eso nunca fue un impedimento para que el mazo sea viable, porque al menos 10% del mazo es rampeo en forma de artefactos encima. Es que claro, o sea, forman parte del núcleo del mazo tener muchas cartas de rampeo, así que no vas a perder slot por poner un montón de piedras de mana. No. Ya directamente activando la habilidad, la segunda habilidad, haciendo objetivo directamente a tierra, podés generar 8 mana en un turno. Es terrible, o sea, sí. Directamente en el turno que lo podés bajar. Sí, o también podés hacer uso de trucos como la carta esta Dramatic Reversal, una carta común, sí, que es un target muy seductor del cetro isocrono, que o casualidad es otro artefacto que es altamente tutoriable en el mazo, siendo azul el Dramatic Reversal, altamente tutoriable también. Entonces es muy fácil tener piezas de combo incluso tan impensadas como esa, ¿no? Sí. Y además es más de lo mismo de lo que hace el Planeswalker, así que no pierde el objetivo el mazo, ¿sí? Además, bueno, de que pudiendo activar la habilidad cuando vos quieras, siempre vas a estar abierto para tener un counter. Y ya hablando de palabras mayores, se juega con Copy Artifact, con Power Artifact, con cartas muy... de alto nivel, muy power alto para nivel. El formato. Sí. Entonces, si ya estás jugando esas cartas dentro de lo que es el Teferi, obviamente no le estás armando como algo budget o para jugar con los amigos. O sea, ya tiene un objetivo directo para... Igual yendo a para que todo te quede en la mesa, o para que... Yendo a lo budget y para redondear un poco cuál es el plan de juego de Teferi, ¿no? Pero por si no lo saben, es castear un montón de artefactos, hacerse con todas las habilidades posibles, de ser posible, activadas de artefactos, y combear, ¿no? Las versiones más rancias de ese mazo tienen abierta la posibilidad de combo. Las versiones altamente competitivas, si bien no son muy rápidas, son consistentes, que es lo que facilita el color azul. Jugando contra el Teferi también estás todo el tiempo contra un reloj que va en contra, ¿no? Siempre tenés que apuntar a ganarle en velocidad o hacer que de alguna manera la mesa se dé vuelta para ir a pegarle a la persona que tenga este comandante, más que nada, porque, o sea, no es que perdés vos específicamente, sino que la mesa se termina y él la gana. Claro, es de esos. Toda la mesa se tiene que poner de acuerdo para bajarlo enseguida, porque al ser el plan, sobre todo competitivo, súper consistente en combear, es un todos contra uno. Y no hay otra. Yo nunca vi un Teferi ganar agro. Nunca vi. Es que inclusive lo puede hacer, o sea, no es agro, es prácticamente un combo, pero con la Walking Ballista también lo puede hacer por daño directamente. Sí. Pero es peligroso porque además pasa desapercibido. Si juega piedra los primeros 2, 3, 4 turnos, llega un momento que realmente no representa una amenaza activa. Capaz que hay otra persona que se está armando, bajando todos los bichos disponibles para pegarle en el turno que baje el Teferi, y vos decís, mirá, este tiene 3 o 4 ángeles, claro. Está jodido, prefiero irle a ese.
Claro. Sí, es complicado jugarle y además, bueno. Y lo que no quita también que... muchos aspectos de azul. Totalmente. Y una de las mecánicas fundamentales del azul es artefactos, ser muy artifact friendly y robar cartas, ¿no? Y lo que es más atractivo también para aquel que lo juega, o también para tener en cuenta para aquellos que juegan contra Teferi, es que puede ganar sin él. Puede ganar sin ese comandante. Sí. Teferi lo que hace es que catalice la consistencia de que tenga un buen ritmo su juego, sobre todo con la segunda habilidad, que es la de enderezar permanente, que para mí es fundamental, es fundamental. Así que bueno, Teferi. Pero bueno, hay algo que Teferi nos representa, que es, supongo que por lo que elegimos al otro pick personal, que por supuesto. Es uno relativamente nuevo, Bruak. Bruak el grandilocuente. Sí, señor. Espero verlo dentro de poco en alguna mesa de Commander, cuando empiece a jugar con gente que no conozco, pero vos también lo veas. Pero bueno, sí. Para que los que no lo conocen, es un personaje, una carta, mejor dicho, una carta ya muy querida en el momento de se spoileó, ¿no? Porque pone sobre la mesa el término 1000 como una mecánica para ganar, ¿no? Si vos te armás un mazo de estos, es ganar a tus oponentes por mileo, ¿no? Que hasta el momento era muy difícil, o sea, muy difícil, creo sí, que es dificilísimo. He visto tantas personas que querían jugar 1000 con distintos comandantes, pero en ningún momento terminó de ser muy viable. O sea, ya milear 100 cartas tratando de milear de a 7 ya es jodido con algunas cartas. Claro. Pero bueno, hace lo que todo jugador que quiere jugar mileo en Commander desea, que es milear, o sea, cada vez que se vaya a milear, que es poner del tope de la biblioteca en el cementerio cartas, hace eso por 2, ¿sí? Sí. Y hay un montón de cartas que lo hacen al momento, o sea, traumatizar, por ejemplo, directamente pones la mitad de la biblioteca en el tacho. Bueno, lo duplica, así que directamente pones todas las cartas. Revisemos las stacks un poquito. Es un consejero humano, ¿no? Exactamente, vale 3 maná, 2 incoloros, 1 azul. Es una carta mítica, 1/4. 1/4. Así que como paré, también son las cartas que tienen más. Y el efecto es simple. Cuando un oponente mira una carta, milea el doble. Si te dice milea 10, si dice milea 10, milea 20, y si dice milea la mitad de la biblioteca, milea la biblioteca completa. O sea, sí, especifica que cuando vayan a milear, la cantidad de cartas se duplique específicamente. Claro. No por las cartas que te dicen la primera mitad de las cartas de tu biblioteca, por ejemplo. Para especificar, si vas a milear 30 en la mitad, 60 directamente. Salió en Jumpstart, lo cual hace, por lo menos por estos lares, un poco difícil de conseguir o un poco difícil de avistar, pero seguramente más de uno ya está armando el mazo acá, ya sea con la estrategia de mileo y control y bloqueo básico, ¿no? Porque siendo azul tenés acceso a cartas como propaganda, ¿no? O irse a los extremos, como lo arman algunos afuera, que es con esta carta de Guilds of Ravnica o Ravnica Elegance. Estoy medio confuso con las expansiones. Los Persistent Petitions, sí. Sí, es una carta que está muy buena, sobre todo. Sí. Tenés que conseguirte la 45. Claro, y es la razón por la cual esa carta está cara también, ¿no? Como los Shadowborn Apostle, ¿no? En mazos de mono black, ¿no? Con mucho foco en tribal demonio, ¿no? Esa de Shadowborn Apostle está cara, y bueno, los Persistent Petitioner también lo están, porque es una carta que necesitas, 40. 40. Bueno, no sé si 40, pero por lo menos, o sea, todas las criaturas del mazo van a hacer eso. Sí. Bueno, entonces mínimo 30.
para explicarlo específicamente, sí. Es una carta que bueno, no tiene límites para poner en bibliotecas. Claro. También aplica para Commander, entonces puedes poner la cantidad que quieras. También es una carta humano, Human Advisor, no claro. sé en español. Sí, consejero. Sale consejero, un incolor, un azul, 1/3. Tiene un incoloro girar. El jugador objetivo pone la carta de su biblioteca, la primera carta de su biblioteca en el cementerio. Y si giras 4 iguales de estos advisors, el jugador objetivo pone las primeras 20 cartas de su biblioteca en el cementerio. Sí. Lo cual es muy fácil de hacer. Sí, es terrible. Es terrible. Y después con cartas nuevas que especifican que el mileo es algo a tener en cuenta, como esta nueva Zendikar Rising, Madeline Cacophony, que es un traumatizar mejorado en varios aspectos. Es mejorado. Y bueno, y también hace uso de ya cartas clásicas de Commander que sí o sí las necesitas para que no te maten tanto a trompada, como el Silent Arbiter, por ejemplo, ¿no? Sí, tenerlo ahí, protegerlo y que no te peguen tanto o no te conven como hay muchas criaturas tan rápido, ¿no? Así que bueno, esa es la estrategia básica y esa es una criatura legendaria que esperamos ver dentro de poco en alguna mesa de Commander, para matarnos de risa un rato como mínimo o para morirnos de miedo como máximo. Hasta que nos milen todos. Sí, hasta que nos milen y digan, bueno, yo vine acá a pasarla bien y resulta que bueno, me hacen esto. Pero bueno, ahora vamos a un color que es criticado mundialmente como uno de los peores en términos de criaturas legendarias. Esto no lo digo yo porque a mí es mi color favorito de Magic, para aquellos que no lo saben, que es el blanco. No sé si es tu color favorito también, Lucas. No, mi color favorito no es, pero me gusta mucho. Casi en todos los mazos trato de ponerlo porque da como ese piso por donde armar, y además el tema de poner reglas a otro en el campo es genial. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color de Magic favorito en general. ¿De Magic en general es el verde? El verde. Sí. Mira, no... A pesar que no soy muy activo para jugarlo específicamente, es uno de los colores que más potencial me parece que tiene. Buenísimo. Bueno, volviendo al tema, el color blanco fue, digamos, la base de inspiración para este episodio, sobre todo por lo genial que está la carta de Rick Steadfast Leader, controversial carta, ¿no? Y cómo estuvo pegando mucho afuera, ¿no? Para aquellos que ven las páginas de deck building, de command, de los foros y demás. Es una carta que los más exagerados dicen que era la carta legendaria que le faltaba a Commander en lo que es Mono White. Discrepo totalmente con eso. Es más, discrepamos acá totalmente con eso. Porque los dos picks acá que nosotros tenemos son bastante buenos, si no mejores, ¿no? Empezando por el que nosotros consideramos es el mejor, que es Oketra, God Eternal Oketra, mejor dicho. La diosa eterna. Sí, la diosa eterna de War of the Spark. Decime las stats, Luke, ahí si las tenés. Bueno, primero que es una criatura legendaria, Dios Zombie. Sale 5 maná en total, 3 incoloros, 2 blancos, 3/6. Y bueno, las habilidades tiene doble strike. Cada vez que se castea una carta de criatura, creas un zombie 4/4, ¿sí? Que tiene vigilancia. Que se castee, atención con eso. Que se castee, sí. Y cuando muere, o se vaya a ir al exilio, la pones tercera desde el tope de tu biblioteca y queda ahí. ¿Sí? Buenísimo. Esto es opcional, o sea, lo podés poner desde el tope. Y no va a la zona del comandante. Sí, pero cosa que uno no va a querer hacer, ¿no? Para aprovechar esa habilidad resiliente, ¿no? De por sí es una excelente carta, pega muy fuerte y es un value engine, por así decirlo, muy fundamental en este tipo de mazos, que pasa a ser el típico White Winnie, pero con un montón de otras cosas. Entonces vos casteando pocas criaturas
que tengan una manera de volver al campo de batalla, para volver a castearlas. Podés generar el doble como mínimo de esas criaturas y tener espacio para removals, ¿no? Para bocha de removals que te permite el color blanco en comando, ya sea removals de artefactos, de encantamientos, de permanentes en general, o wipear toda la mesa de una. Entonces, ese es el plan de juego, básicamente. Obviamente, y más allá de eso, de lo que es, o sea, generar tu propio ejército de guerrilla personal, es el tema de que se puede jugar de la manera que vos lo decías. Si vos querés jugarlo como White Winnie, o sea, básicamente con bichos de coste bajo, que quedan pocos generalmente, pero que bueno, ahora en Commander obviamente son muy específicos, tienen habilidades que te sirven mucho, tipo White Main Lion, o Stonecloaker, por ejemplo, que levantan cartas, tienen flash encima, te podés devolver cosas para volver a castearlas. O esas mismas cartas, o sea, el White Main Lion, vos podés devolverte a la mano y volver a castearlo, entonces vos de repente estás generando zombies con vigilancia, ¿no? Sí, exactamente. 4-4 por 2 maná con flash encima. Que o sea, te puede servir para salvar algo que te importe mucho en el campo. Sí, y el caso del Stonecloaker, la gárgola esta cuando entra en campo de batalla exilia cartas del cementerio, o sea, que ahí tenés ya una manera de ocuparte de aquellas estrategias que se apoyan en el tacho, ¿no? Exactamente, sí. Para mí representa muy bien dos aspectos muy importantes de lo que es blanco. Primero que nada, es una criatura súper fuerte, que inclusive se puede llegar a jugar con una subtemática Voltron, porque por sí misma ya tiene doble strike, tiene muchísima resistencia, y bueno, y el value que tiene es agregado, ¿no? Sí, la inmunidad y de además, y además el tema de que juega tokens, que es algo que tiene mucho soporte dentro de lo que es color blanco. Sí, con Anointed Procession ya generar 2 bichos 4-4 cada vez que jugás, no sé, Wall of Omen para robar una carta, es muy bueno. Sí. Anointed Procession encima cuesta 4 manás. 4 manás, sí. Entonces vos podés castearlo antes y después a Oketra en cualquier momento del juego, y aún así vas a tener siempre una cantidad asquerosa de tokens. Sobre todo si tenés criaturas que van a volver a entrar al campo de batalla, ¿no? Como, no sé, el White Main Lion del que habíamos hablado, pero también hay cosas más locas como el Dust Elemental, el de Planar Caos, que es una carta que yo considero que es bastante mala en varios aspectos, o para la gran mayoría de estrategias en Commander, pero acá tiene un significado devolver 3 criaturas a tu mano, sobre todo en este mazo. Es el mazo para esa carta, para el Dust Elemental. Es terrible. Sobre todo porque te lo devolves a él también. Bueno, si querés lo podés devolver a él. Sí, no, es terrible. Bueno, y el pick personal es Odric, Lunar Marshall, ¿no? De Shadows over Innistrad. Te dejo que digas qué es lo que hace. Bueno, Odric vale 4 mana, 3 incoloros, 1 blanco, 3-3, soldado humano. Son muy buenos tipos específicamente para este tipo para los mazos en los que se puede jugar. Ideal para el mazo Rick. Sí, exactamente. No, al revés, estaría bueno que Rick esté dentro del mazo de Odric. ¿Te imaginas? Al principio de cada combate, las criaturas que controles ganan dañar primero hasta el final del turno. Si una criatura que controles tiene dañar primero, lo mismo pasa para volar, Death Touch, Double Strike, Prisa, Hexproof, Indestructible, Lifelink, Mena, Reach, Skull, bueno, prácticamente todo. ¿Skull también? Y Vigilancia. Skull también. ¿Mira? Porque esa es la que salió en esa expansión, así que de paso la aprovechamos. Claro, con Skull también. Ah, mira, de paso, cañazo. Bueno, la estrategia... para ponerlo dentro del mazo, ¿viste? Sí, la estrategia es básicamente la misma que la mencionaba con Oketra, ¿no?
Si bien esto no va ni, o sea, no salió ni va a romper cabezas, mucho menos porque lo digamos nosotros, porque esta carta es ya tiene un par de años, aprovecha al ser una carta muy central, ¿no? en la estrategia de pegar con bichos, ¿no? Con bichos chiquitos, hace uso de las habilidades para que el ejército que vos estés armando de pequeñas criaturas potenciadas, cada turno sea peor. O sea, pegue cada vez más fuerte y con menos posibilidad de evasión, sobre todo si una de tus criaturas tiene volar. O sea, de repente, si vos tenés un generador de tokens en un mazo de Tearmes de Odric y casteás un, no sé, Healer's Hawk, que es un bichito 1/1 que tiene vuela y lifelink, ahí ya tenés que tener un poco de miedo. No, obviamente. Ya tenés. Y Hushbringer, por ejemplo, esta carta el Drain. Del Drain. Sí. Es nueva y además de tener volar y lifelink, tiene la habilidad genial de que las criaturas que entran al campo de batalla no causan triggers. ¿Sí? Muriéndose. Entonces, cuando se mueren no causan triggers. No causan triggers. Sí. Y entrando a batalla y cuando se mueren no causan triggers. Ahí está, perfecto. Eso es editado. Sí. Pero después, si te pones a pensar, es una carta que permite que todas tus criaturas tengan indestructible si una tiene, y además Hexproof si otra tiene. Que encima, por ejemplo, el Darksteel Mirror sale 3 mana incoloro, es indestructible. Sí, y listo. Bastion Protector ya es una carta que también es indestructible mientras manejes un comandante. Claro. Entonces, o sea, yo creo que es el valor específico de esta carta de Odric es que sale de abajo de la tierra y te puede cagar a trompadas mal. Sí, terrible. En pocos turnos, súper rápido. Y por lo menos en tu turno jugás tranquilo, que en esta clase de estrategias es fundamental. Sobre todo si también tenés un subtema Voltron, como mencionamos con Oketra, ¿no? Hay muchos equipos que dan habilidades estáticas como esas, entonces no hay que castear tantos bichos para lograr que la estrategia se suceda, pero por lo menos en tu turno sos inmune a cualquier tipo de removal masivo, y en los turnos los demás te podés guardar los removals que el blanco permite, ¿no? Desde de los spot removal de toda la vida hasta cartas ya estamos hablando de nivel un poco más arriba, como Teferi's Protection, ¿no? Para en el siguiente turno ir all in y ganar el partido, o por lo menos sacar a un oponente de la mesa, sobre todo al que juega Teferi, ¿no? Así que, bueno, no mucho. Igualmente también hay que tener en cuenta que esto es en todos los combates, ni siquiera es en el tuyo específicamente, así que también sirve, o sea, son una pared los bichos prácticamente si los manejas bien. Claro. Así que muy bueno. Claro, pero estoy hablando, yo decía más que nada la estrategia de estar tranquilo en tu turno, porque hay varios turnos, o sea, definís de un momento para otro si ganás o estás mal parado, ¿no? Porque en los turnos de otros quién sabe qué pueda pasar, o sea, nada, es por eso. Pero sí, te entiendo, o sea, en los turnos de los demás, si tenés ya un Darksteel Mirror, sos vos. Tipo, no, el que va a tirar, acto blasfemo, nada, ¿no? te cagás de risa. Así que es un comandante que a nosotros nos gusta mucho y es muy poco valorado. Lo vi una vez, que lo jugaba un pibe y dio una buena pelea. No me acuerdo cómo fue particularmente en esa partida, pero sí fue divertido ver que alguien castiera Mentor of the Meek en ese vaso y que robara bocha de cartas por turno. Para mí me parece es una estrategia que no pasa de moda, ¿no? Así que bueno. Ahora vamos con el color negro. Las dos opciones, tanto la opción que es nuestro mejor comandante como la opción en general como mejor comandante, son bastante obvias, ¿no?
para toda la audiencia. Por ahí una más que la otra, pero bueno, ya se va a ver el tema en general cuando vayamos devanando de qué se tratan. Y el primero es Krieg, Son of Jawbot. Una carta relativamente nueva. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, primero que nada sale 7 maná, son 4 incoloros y 3 negros pirexianos, que sí. Recordando, se pueden pagar con 2 vidas o con el color en sí. Sí. Tiene lifelink, es un 2-2, minion horror. Sí. Minion sería algo así como secuaz, ¿no? Sí, si no sí. me equivoco. Sí. Tiene lifelink, por cada negro que haya en un coste de maná, podés pagar 2 vidas en vez de eso, cada vez que castees algo. Básicamente hace que todos los costes de maná con negro sean costes pirexianos. Sí, manás negros pirexianos. Sí. Y cada vez que casteas un hechizo negro, se pone un contador +1/+1 sobre Carrick. Terrible, esta carta. A ver, cuando ya parecía muerta y enterrada, salvo en algunos reductos de formatos eternos como Modern, como Legacy, como Vintage, y cuando desde las mismas palabras de gente de Wizards of the Coast hacen saber que la mecánica de maná pirexiano estaba súper rota, años después te aparecen con esto. Sí. Encima con un efecto tan global y que engloba todas las virtudes del negro, ¿no? O sea, claro, a lo cual de ganar a cualquier costo. A lo cual nos hace pensar a todos nosotros es la típica frase de los Simpsons que se convirtió en meme, que es: usted no aprende, ¿verdad? ¿No? O sea, no hace más que hacernos pensar en esa frase, lo que significa Krieg, Son of Jawbot. Yendo más de lleno a lo que es la carta y cómo funciona como comandante, la estrategia del mazo es simple, es abusar en todo sentido, ya sea como value engine o como plan de juego de ese maná pirexiano. Es bajar al principio del juego hechizos de maná, hechizos con coste de maná muy bajo o rampeo, bajar a Krieg y hacer uso de ese maná negro, haciendo que tus 40 vidas sean un recurso más, que sea un pool de maná casi infinito, para luego ir all in en cualquier estrategia, ¿no? Terminar con una carta en específico o directamente convear. Es más, hasta muchas listas que se ven por ahí hacen uso de cartas por ahí impensadas para Commander, como Ad Nauseam, que es una gran estrella en mazos de formatos de 60 cartas, o incluso cartas como Tendrils of Agony. Claro, sí. O sea, hasta esos tipos de cartas haces uso. ¿Qué otras cartas pensás vos que entran muy bien en este arquetipo y cuáles son las que pensás que son más usadas o son obligatorias en este tipo de mazo? Y yendo a algo bien reciente, relativamente reciente, a mí me gusta mucho la combinación de Carrick con Vito, este vampiro legendario que hace que cada vez que ganas vidas, los oponentes pierden esa misma cantidad de vidas. Sí. Recordando que Carrick tiene lifelink y se pone contadores +1/+1 cada vez que casteas un hechizo negro. En el mazo es muy muy bueno. Y yendo a la habilidad específica de que el maná negro en los costes específicamente pasa a ser un maná pirexiano, también podemos usarlo en costes de habilidades como Font of Agonies. Sí. Básicamente es un encantamiento, sale un maná negro bajarlo, cada vez que se pagan vidas se ponen contadores, esa misma cantidad de contadores en Font of Agony, removes 4 contadores de sangre, que son los contadores que se ponen, por uno incoloro y uno negro, y destruís una criatura, ¿sí?
básicamente ya pagando el contador que lleva la habilidad en sí para destruir la criatura, ya estás poniendo 2, ¿sí? Claro. Así que es muy bueno. Sí, ahí ya tenés un engine de destruir criaturas terrible, ¿no? Sí. Acá obviamente abundan cartas tipo Torment of Hellfire también, que es una carta que es un staple de color negro, un finisher en muchos casos, y acá es prácticamente obligatorio, ¿no? Para cualquier tipo de estrategia, sea casual o competitivo. Así que ¿hay algo que quieras agregar más de Krieg que no se diga? Sí, siempre que lo he visto jugar lo vi con un compañerito de juego que es Bilis. Básicamente cada vez que perdés vidas con Bilis, que es el demonio también legendario, robás una carta. Claro. Listo. Encima cada vez que perdés vidas, robás esa misma cantidad. Es una fiesta. Básicamente cada vez que pagás un maná negro pirexiano robás 2 cartas. Entonces ya para ganar tenés el recurso de las vidas y tenés el recurso de la biblioteca, que prácticamente hace que el mazo que vos construís alrededor de Krieg, cartas icónicas como Necropotencia, sea una carta filler en el mazo. No es una carta filler, es una carta más, y eso no está mal. Es simplemente testimonio de lo poderoso que es este comandante si se arma con una cierta coherencia y tener en mente de que está bien, podés perder en el cuarto turno si te gastaste 35 vidas. Pero no, obviamente. ¿Es divertido? No cabe duda, ¿no? Es un comandante para los que les gusta jugar mono blanco. Y ya este tipo de personas, nosotros ya somos conocedores de algunos personajes, les gusta pagar vidas y dar todo por el partido. Yo creo que es muy, muy buena opción. Sí, terrible. Y bueno, yendo al pick personal, yo personalmente creo que no es tan problema nuestro, sino más bien es una criatura legendaria un poco tapada, ¿no? Porque tiene grandes exponentes el color negro en Commander en cuanto a criatura legendaria, ¿no? De todas las épocas. Este en particular siento que es un poco mirado por un costado más superficial y uno no se detiene a ver tanto que hace la carta, entonces la pasa de largo, ¿no? Acá te voy a dejar que te explayes un poco porque vos jugás mucho este tipo de mazos. Estamos hablando de Liliana. Liliana Heretical Healer, que es una de estas criaturas que se convierte en Playwalker cuando se dan vueltas si se cumple cierta condición, ¿no? Liliana Defiant Necromancer, creo que era la... Sí, exactamente, la otra mitad. Sí, estas criaturas en sí, las de este ciclo de los Planeswalker jóvenes, digamos, que se transforman en justamente cartas Planeswalker cuando se dan vuelta. De Origins. Claro, exactamente. Muy pocas vieron juego específicamente como comandantes y hay muy pocas que se les puede sacar jugo en los colores específicamente. Yo creo que Liliana es el mejor exponente y además tiene tantas formas de jugarse que a mí me encanta específicamente por eso. Repasando qué hace, el lado de donde la bajas, básicamente, o sea, la criatura legendaria, sale un maná incoloro, 2 negros, humano, clérigo, 2 buenos tipos, tiene lifelink y cada vez que una criatura que no sea token muera, la exilias, la volvés al campo de batalla transformada, o sea, del otro lado, y pones un token de zombie 2/2 en juego, ¿sí? Del otro lado entra con 3 contadores de lealtad, más 2, cada jugador descarta una carta, menos X, le devolvés la criatura que no sea legendaria de coste convertido X de tu cementerio al juego, y menos 8 se pone un emblema que hace que cuando una criatura que controla un jugador muera, regresa al campo bajo tu control, ¿sí? Terrible, hace todo. Al principio del end step, del paso final. Hace todo en los colores, en el color que están específicos, exactamente, y no tiene
no es tan all in como Carrick, ¿sí? Como Sí. es la otra parte, ¿sí? Es más balanceado, diría yo. Es para jugarlo más control al principio, de tener, Sí. si me equivoco, es para jugarla más control al principio y tener, según lo que he visto, sobre todo jugando contra vos, aprovechar sinergia entre las cartas, entre las mismas cartas del mazo o entre las mismas cartas del mazo con Liliana, ¿no? Aprovechando esas sinergias para tener cosas muy interesantes, como cantidad de bochas de triggers de tokens, bochas de triggers de matar bichos, bochas de triggers de robar cartas, de hacer perder vidas, ¿no? Sí, se puede jugar de un montón de maneras. Sí. Sobre todo una vez que está dada vuelta, se puede jugar a Reanimator fuerte, se puede jugar a generar tokens, a descarte masivo. Sí, descarte masivo. Y sobre todo con las cartas, por suerte, dentro del negro, las cartas que combinan esas tres cosas hay un montón. Por ejemplo, Waste Not. En Commander es una carta que te permite generar token, robar carta y generar mana. Con un solo trigger de Liliana con una sola habilidad de Liliana que actives, son 3 posibilidades de cualquiera de estas 3 cosas. Que son todas benéficas, porque también dependiendo de qué otras cartas tengas vos en juego, esos triggers del Waste Not va a hacer que se disparen otro tipo de habilidades. Es un comandante muy divertido de ver cómo se juega y bueno, eso ya lo dirá vos, de que es muy divertido también jugar, ¿no? Claro, igualmente también lo que rescato de este comandante es que de los dos lados es útil, ya sea del lado que ya de entrada es un 2-3 con Lifelink que se puede bajar fácil en color negro, o sea, puesto un Dark Ritual, básicamente. Y además la habilidad con la cual se da vuelta no es tan difícil de apuntar dentro del color, porque básicamente que se muera una criatura directamente no es tan difícil, ni siquiera especifica que se sacrifique. Claro, además no necesariamente vos tenés que hacer que, el que juega esa carta no tiene que hacer que el trigger se suceda, sino que puede pasar en cualquier momento de la partida y lo puede hacer otro. Incluso en el turno del otro, el turno de un oponente, mejor dicho, tiene mucho más valor. Y ahí, siendo Placewalker, es mucho más difícil de bajar, ¿no? Y no es un objetivo que sea tan peligroso en sí, más allá de las sinergias que pueden llegar a tener con otro mazo. Porque de última que todos descarten, hasta el jugador que le está jugando tiene, salvando en lo que es específico el mazo, en lo que se juega, si juega descarte seguramente debe tener algún beneficio, pero no es tan... no representa una amenaza tan grande dentro de la mesa. Claro. Y bueno, se podemos jugar de un montón de maneras, ¿sí? A zombies, a token, descarte masivo, como dijimos. A mí me gusta mucho armarlo de un montón de maneras. Y además, el lore-wise a mí me encanta. O sea, la historia. Dos facetas de Liliana, se puede jugar con todas las otras Lilianas. Sí. Yo le digo tribal Liliana a tu mazo. Para mí. Porque tiene todas las. Todas, ¿no? La de Monket no la vi. La Monket no. No, además no entra mucho, ¿no? Es más para cuando lo querés armar token con zombies. Claro, es más para más específico para eso. Pero bueno, hace que de repente Liliana of the Veil, ¿no? Que es un estape de Modern, tenga mucho más significancia en este mazo, porque lo puedes bajar rápido. Todas las habilidades sinergizan, ¿no? Con la estrategia general del mazo, entonces le da otra faceta más a una gran carta como Liliana of the Veil. Así que bueno, sí, me gusta mucho ver ese mazo, cómo lo jugás particularmente, y que pone la palabra diversión en Commander, deshaciéndose de todos los tópicos, ¿viste? De lo que puede llegar a ser a veces competitivo, que es jugar para sacarse los ojos, sino que es jugar sacándole los ojos al rival lentamente, ¿no? Que es lo que yo veo. Así que bueno, ahora pasamos al color rojo, otro color que creo yo, no te voy a decir lo que pensás vos, Luke, acá me hago cargo de lo que digo, es un poco a veces denostado en Magic,
en Magic en general y en Commander en cuanto a criaturas monocolor legendarias para el mazo de Commander, es un poco denostado. Sin embargo, rascando un poco más que la superficie, ¿no? Rascando un poco más, metiéndose un poco más en la historia del color, en las mecánicas que tiene para ofrecer, que es simplemente bajarle los dientes a los oponentes, hay muchos favoritos de los que podemos elegir, nosotros dos. Sin embargo, solo dos llegan al corte final, y estos son, en primer lugar, del que vamos a hablar es Purphoros, el primer Purphoros, el de Teros, Purphoros, God of the Forge, dios de la forja, dios de la fragua, creo que le pusieron. Y bueno, contanos. Bueno, el otro ya sabes. Sí. Bueno, para repasar los status, vale 4 maná, 3 incoloros, 1 rojo, es indestructible como toda la saga de dioses de esta expansión. Sí. Mientras manejes una devoción de 5 o más en rojo, es una criatura, si no, solamente es un encantamiento. Cada vez que una criatura entre al campo bajo tu control, haces 2 daños a cada oponente. Fundamentales. Y pagando, sí, totalmente. Y pagando 2 incoloros y 1 rojo, le das +1/+0 a tus criaturas hasta el final del turno. Y es 6/5. Bueno. ¿Cómo ganás con un mazo con Purphoros como comandante? Te lo dice en lo que es la tercera habilidad, que es la de cada vez que haya un trigger dentro del campo de batalla de una criatura tuya, le haces 2 daños a cada uno. Entonces la estrategia básica, que es la de que entren bichitos tuyos y drenar a todos los oponentes a la vez, ¿no? Que es una estrategia bastante justa, ¿no? Bastante polite, ¿no? Bastante, a ver, que también te puede venir en contra, ¿no? Porque vos solo te estás encargando de drenar a la mesa. Claro. Las menos veces, la verdad que las veces que lo hemos visto jugar a este comandante, he estado en mesas con vos directamente. Sí. No es el primer target, no es la primera prioridad sacárselo de encima. No. Sobre todo porque directamente el color no lo hace una amenaza tan latente, es medio... Bueno, depende también como claro, al mazo. Claro, y eso es a lo que vamos a ir. Vos podés ir la típica estrategia budget, ¿no? En términos del presupuesto, ¿no? Con el que armás el mazo, sí, de bajar cartas tipo, no sé, Trasgo Furioso. Y ya pegarle por 2 a toda la mesa ya tiene mucho valor, pero si vos vas con cartas que generan tokens, generan triggers adicionales, encima esos tokens o esas criaturas las podés sacrificar, tipo, no sé, catapulta, Goblin Bombardment. Bombardeo Trasgo, Impact Tremors. Sí, ponerle el plus a esos 2 daños nada más. Si vos le pones el plus a todo eso, tenés múltiples instancias de generador de tokens, tipo cartas olvidables como, no sé, Orderling Outpost. Sí, Empty the Warren. Empty the Warren, Dragon Fodder. O sea, como Firecat Blitz. Es así, es que media... Sí, media oculta, pero... 2 rojos y mete un montón de gatos y encima tiene flashback. Claro. Que son cartas que no... O sea, son vitales, realmente, porque hacen justamente lo que querés. O sea, pones bichitos, pegas daños y tenés para protegerte. Pero, a diferencia de otros mazos, que quizás las cartas... Las keycards son muy caras, ya sea para bajar o para conseguir, o etcétera, es lo que para mí lo deja a tope a este comandante. Sí, terrible, y de hecho hace que cartas que generen muchos tokens, también hace que tenga espacio para otro tipo de cartas que tengan más valor, sobre todo al trigger de hacer 2 daños a todo, como Thorbrand, Chain of the Red Fell de Eldraine, que es una... o sea, si entra el campo de batalla con Purphoros en juego, ya haces 2 daños a toda la mesa, pero además de eso... le sumas 2 a cada daño, pegas 4. Claro, es terrible. Entonces, depende cómo lo armes,
uno puede abusar mucho de esa mecánica y bueno, cuando menos te lo esperes también podés inflar a todos los bichos y ir letal a cualquier lado de la mesa. Así que es bastante... Y en sí la criatura ya siendo indestructible, 6-5, sí, es ni hablar. Muy peligrosa. Ni hablar, sí. Ni hablar, no, está muy bueno y además, como bien tratamos de demostrar, se puede jugar en varias instancias. Sí. Con un armado de mazo medianamente bueno, es tan peligroso alguien que lo juega budget como alguien que lo juega con Panharmonicon y Dockside Distortion y todas las cosas super jodidas. Claro. Que es básicamente lo que principalmente la filosofía de Commander a la hora de tener en cuenta estas cartas es que puede haber juego en cualquier tipo de presupuesto, ¿no? Para mí una criatura de comandante es muy buena si con un mínimo de presupuesto, que es algo que inevitablemente tenemos que tener en cuenta, sobre todo en esta época, con una mínima cantidad de presupuesto vos podés hacer un mazo bueno y divertido, que es lo principal. Así que bueno, y hablando de divertido, o por lo menos algo que me gustaría ver más seguido, vamos a estar hablando ahora del comandante Norin de Weyri. Norin el precavido, la carta de Time Spiral, ¿no? Es una de esas cartas que vos decís, o sea, similar a lo que pasó con Teferi, con Teferi Brua, que es el aspecto que no se ve bien representado en la que para nosotros es la carta top del color, que en este caso es Purforos. O sea, es la parte del rojo que es puro caos directamente. Sí. Y me han tocado jugar mesas contra Norin y no se entendía nada. O sea, eran triggers y triggers que se apilaban. Era divertido porque lo jugaba, pero cuesta un poquito entender. Y para mí, o sea, que haber jugado contra una sola persona que juega este comandante particular y que me hayan quedado impresiones tan fuertes, para mí vale la pena dejarlo. No es para cualquiera, obviamente, este comandante. Entonces, repasando el limpio. Sí. Sale un mana rojo, es humano guerrero, 2-1, y cada vez que un jugador juega un hechizo o que una criatura ataque, removés a Norin del juego y lo devolvés bajo el control de su controlador al final del turno, ¿sí? Claro. Múltiples triggers, o sea, la estrategia entonces hasta acá sería aprovechar el trigger de entre el campo de batalla para lograr múltiples efectos y así terminar ganando, no necesariamente con combos, sino con esta maquinita de Norin entrando en campo de batalla. O sea, que es básicamente a cada rato sucede, ¿no? Son cosas que inevitablemente pasan en un juego de Magic. Con un montón de cartas se pueden ganar con temáticas parecidas a la de Purforo, por ejemplo, con Warstorm Surge, cada vez que entra una criatura en campo de batalla hace daño igual al claro, exactamente. Pandemonium también. Pack Tremors, Purforos directamente dentro Purforos también, de lo que es dentro de lo que es el mazo. Y después está, que siempre lo vi, que se pone esa cuota de caos, por ejemplo, Confusion in the Ranks. No. Que cada vez que un artefacto, criatura o encantamiento entre en juego, su controlador elige un artefacto, un permanente que controla otro jugador y los intercambia, ¿sí? Entonces cuando entra Norin, elegís una cosa de otro jugador, lo intercambiás, Norin se va de nuevo, vuelve a entrar bajo tu control, lo haces y le vas sacando cosas a los otros. Después también podemos poner tormenta de posibilidades. Cada vez que un jugador castiga un hechizo, revela cartas de top, le va poniendo. Grip of Chaos, por ejemplo, cada vez que un hechizo o habilidad vaya al stack, reseleccionás para que la tengo que leer. Reseleccionás el objetivo de forma random, por ejemplo. Claro. Entonces eso con Confusion in the Ranks se empieza a hacer un quilombo en la mesa. Genial. O sea, verlo. Después, fíjate bien que te devuelvan todas las cartas, viste, que no pase nada. Claro, no. Ahí te obliga a tener dos cosas en la mesa, ¿no? Nadie se pase de turbio, ¿no? Porque algún turbio, viste, va a haber, ¿no? Es inevitable, ya sea por
por ignorancia o hacerlo adrede, algún turno de adrede. Y después la otra es contabilizar bien todos los triggers, la vida se va perdiendo, todos los ETB. O sea, es un mazo que a primera vista parece friendly, parece un mazo troll, ¿no? Como un troll de internet, un troll de Twitter. Pero necesita mucha skill para ganar la mesa. Que creo que el que lo arma por eso, ¿no? Para aprovechar la habilidad que uno tiene y del conocimiento que tiene de las cartas y de las reglas que conllevan, ¿no? Sí, hay que saber jugarlo, la verdad, si no... O sea, armarlo sin conocer a la criatura es difícil, o sea, sin conocer al comandante. Sí. Y jugarlo, pilotearlo sin tener contabilizado bien para dónde van los triggers, qué podría llegar a pasar si bajaste el coso o la otra, es más peligroso para vos como jugador que para los otros realmente. Porque de última, dentro de la confusión van a decir, bueno, saquemos a este tipo que está haciendo bolonqui acá en la mesa y te van a vos. Sí. Pero justamente eso es lo lindo de Norin, que realmente hace las partidas difíciles, no tanto porque él representa una amenaza, sino porque nadie puede seguir el plan que tendría que seguir el comandante. Es el caos puro. A mí me encanta jugar contra este mazo. Amén, hermano. Bueno, ahora pasamos al color verde, ¿no? Para muchos el segundo color más poderoso de Commander, ¿no? Ya sea por cantidad o por calidad, ¿no? Hay muchas piezas de combo, muchas cartas que son staples, ¿no? En diferentes combinaciones, en diferentes tipos de mazos también. Pero bueno, acá solo los dos llegan a la lista final, según nuestro criterio. Y el primero es, digamos, el más obvio de todo de los últimos años, que es Selvala Heart of the Wilds de Conspiracy 2. Contanos, Luke. Bueno, primero que nada es un elfo scout, sí. Explorador, si no me equivoco. El coste de maná son 3 maná, uno incoloro, 2 verdes, sí. 2/3. Cada vez que entra una criatura en el campo de batalla, si su controlador roba una carta, si tiene el poder más alto entre todas las criaturas, ¿sí? Sí. Y después tiene una habilidad que dice que pagando 1 verde, girándola, agrega X maná en cualquier combinación de colores, donde X es la fuerza más alta entre las criaturas que controles, ¿sí? Sí. Es muy buena esta carta, o sea, sí. Se puede jugar de un montón de maneras, sí, y representa al color verde en todas sus... Sí, en todas sus formas, que es agregar maná, mucho, sí. Toneladas de maná, tener bichos muy muy grandes, bichos gigantes, pegar con esos bichos o ganar de otras maneras con esos bichos, ya sea combeando, drenando una mesa, vos robando múltiples cartas. Tiene muchas variables y solo estamos hablando de como comandante de un mazo monocolor. Sí, no nos metamos. Recordemos que o sea, girándola, sí. O sea, agrega mana en cualquier combinación de colores, o sea, igual claro, el más fuerte. En otros tipos de mazos donde pueda llegar a encontrar lugar, es tremendamente poderosa, nociva, sí. Como quiera decirlo. Es más, y encima el agregado de que es un elfo, o sea, la cantidad de cartas de apoyo para elfos es... O sea, Werewolf Symbiote ya hace que esta carta sea autosuficiente. Sí, básicamente. Sí. Terrible. O sea, nombrar un montón de cartas que sinergizan con eso sería un despropósito, haría el video más largo de lo que es y aburriríamos. Pero no podemos dejar de mencionar que hay cartas que tienen muchísimo más valor. El tipo de mazo como, por ejemplo, Kyrion Ranger. Algo que parece absolutamente inofensivo, de repente es muy, muy peligroso. Demasiado peligroso. Cartas que de por sí son buenas, acá ya son win condition, como Genesis Wave, por ejemplo. Ya es una win con, ¿no? Bueno, después los tutores de criatura de toda la vida, verdes, tipo... Cualquier tutor de criatura, claro, entra y... vale la pena dentro son terribles. Entonces
la estrategia acá es simple, pero a la vez compleja para el que maneja esta clase de mazos, porque no digo de que haya peligro de abatatarse con todas las posibilidades que haya, simplemente digo de que este tipo de estrategias es peligrosa y es tentadora, porque un paso en falso, teniendo solo color verde, podés manquearla. Hay que conocerlo, sí, hay que conocer el mazo antes de jugarlo, y si le vas a jugar a este tipo de mazo en alguna mesa, tenés que saber que es absolutamente explosivo. O sea, nosotros dentro de nuestro grupo de juego tenemos un jugador que lo juega, ya sabemos más o menos de lo que va, pero por ejemplo, un Phyrexian Dreadnought es un 12-12 por un maná. Que hace eso, o sea, te da 12 maná de golpe. Un Phyrexian Soulgorger, que es una carta que realmente por un coste acumulativo de tener que sacrificar una criatura, no te conviene por 3 maná, pero realmente son 8 maná que podés generar de la nada, con la posibilidad de bajar algo más fuerte, de enderezarlo de alguna manera, obviamente. Bajando un Eldrazi o usando una de motor para más maná. Hay más combinaciones de maná. Lo ideal, por ejemplo, un Omnat. Cada vez que agregás maná con esto, lo dejas en el upkeep, lo dejas en el pool, y es un Omnat más fuerte y es más maná que generás. O sea, las combinaciones son exquisitas con este bicho. Lo ideal sería, o sea, el arte de Selvala para mí es armar el mazo de una manera escalonada con las bombas específicas, porque para elegir hay un montonazo. Como dijiste vos, se pueden poner un montón del Eldrazi, lo podés jugar con Hydras, por ejemplo, y lo podés jugar a conjuros super fuertes, no sé, Tooth and Nail, conviás un Overwhelming Stampede bien puesto y reventás todo. O sea, lo único que hay que tener cuidado es eso, las estrategias son muy tentadoras para ir all-in de una. Lo ideal sería ir escalando el juego y ser consciente de que, el mazo tiene ese pecado capital de que depende muchísimo de Selvala, ¿no? Para tener ese motor generador de maná tan consistente, ¿no? Y también tener en cuenta de que en verde no tenés acceso a otra clase de cosas, por más Veil of Summer que haya, ¿no? Por más Veil of Summer que haya, vos solo tenés un Veil of Summer en el mazo. Entonces tenés que saber jugarlo, saber cuándo lo vas a jugar y ser consciente de que los counters van a estar en la orden del día, los removals van a estar a la orden del día, y saber cómo reponerse cuando surgen los counters y los removals, sobre todo los masivos que ya te arruinan, ¿no? Así que es lo único que, o sea, no malo específicamente, pero lo único que conlleva es que en el armado del mazo tiene que ser lo más estable posible, tiene que ir bien tiene que tener bien un plan de juego, y lamentablemente eso te hace necesitar cartas como Supervivencia del más apto, Survival of the Fittest, cartas caras, por ejemplo, Concordant Crossroad, para aprovechar estas bombas que bajás en el momento, y lamentablemente lo hacen un mazo caro, pero hay jugadores que ya vienen hace bastante en Commander que seguramente estas cartas las tienen y las pueden aprovechar. Además son staples, siendo staples de Commander, muchas de esas acá encuentran su lugar, por supuesto, pero bueno, van en otros mazos, y nada, sobre todo si son jugadores de Commander de larga data, las tienen, así que no hay ningún drama. Bueno, y ahora vamos a seguir con otro comandante, entre comillas, tapado, ¿no? Aquellos con buen paladar, o por lo menos con la suficiente edad o criterio en este juego, donde tenés que ver prácticamente todas las cartas de historia de Magic. Pueden dar cuenta de ello, que es Reki History of Kamigawa. A ver, Lucas, contanos de esta genial carta. De esta genial carta. Lamentablemente esta carta no vio juego por un montón de tiempo, más que nada porque era difícil conseguir lo que lo hacía bueno, o sea que eran muchas cartas legendarias. Y
esto, a pesar de que saliera una expansión llenísima de cartas legendarias, como comandante no tenía mucho uso porque era verde específico. Claro. Hoy por hoy creo que está en su apogeo. O sea, no es una carta que o sea, no vi prácticamente, vi un solo mazo de esto, ¿sí? Y es muy parecido a la Yoira, la más reciente, que te permite robar cartas cada vez que juegas una carta histórica, ¿no? Sí, en el caso de Yoira sí. Repasemos qué es lo que hace Reki. Sí, tiene un coste de maná de 3, 2 incoloros, 1 verde. Sí. Cada vez que se juega un hechizo legendario, se roba una carta. 1-2. Es un humano, chamán. Perfecto. Sí, chamán. Y como siempre, el trigger se dispara cuando se castea el hechizo, lo cual hace que, independientemente de la resolución o lo que pase con la pila, vos estés robando la carta. Sí, así que... exactamente, cuando se juega. O sea, la elegí yo porque es como... la elegimos los dos en realidad porque llegamos a un consenso de que para mí o sea, es como el espíritu de Commander, o sea, tener esas cartas que son importantes ya sea para la historia, para la historia dentro del lore de Magic o para la historia del juego particular, y en verde sobre todo, que son muy muy importantes, ¿sí? O sea, sobre todo porque hoy por hoy también se pueden usar todos los Planeswalker para robar cartas dentro de este mazo, se pueden jugar artefactos legendarios para robar cartas dentro del mazo, y bueno, después toda la cantidad de buenas criaturas legendarias que con el tiempo se fueron apareciendo. Sí, se fueron acumulando. Se fueron exactamente. Acumulando. Que en el momento cuando salió esta carta no había tantas y tampoco había tanta sinergia específicamente con esta criatura. A lo que tenemos que mencionar que la estrategia es bastante simple. En lo que es el modo de cómo funciona esta criatura con el resto del mazo, que es simplemente castear hechizos y tener una ventaja de cartas que vaya mejorando con el correr de los turnos. Es simplemente eso. Después de ahí puedes hacer lo que se te cante, ¿no? Claro, con toda la variación que te puede llegar a dar, toda la cantidad de criaturas legendarias que hay o toda la cantidad de otras cartas que tengan justamente el keyword legendario. Lo bueno es que, o sea, da la posibilidad de robar cartas en un color que es lo menos, ¿sí? Es básicamente te aprovechas del mejor value del mazo, además de por la carta en sí, de robar y seguir dándole nafta al mazo, que generalmente es con lo que pasa con los mono verde, que en algún momento se quedan sin cartas en mano o no llegan a robar lo que necesitan, ¿sí? Claro. Y bueno, es muy difícil marcar específicamente qué es lo más importante para este tipo de mazo, porque realmente podés usar lo que quieras dentro de lo que es el color, ¿no? Sí. Pero remarcando cartas nuevas específicamente, tenemos por ejemplo Renata, Call to the Hand, que ya es una criatura legendaria, es semidiosa exactamente, ya entra siendo un 3-3, siendo la segunda carta que casteas, con un mana más, y no es una carta cara, es barata y tiene sinergia directamente. The Great Henge, por ejemplo, también es muy importante en el mazo. O sea, es un artefacto legendario que además de dar maná, te permite que justamente las otras criaturas legendarias que vayan entrando entren con más contadores, suponiendo que lo juegas con Renata. Sí. Y después cosas menores, por ejemplo Rona's Monument, esta carta uncommon de 3 maná incoloro, que hace que cada vez que juegues una criatura, un hechizo de criatura verde, tengan +2/+2 y arrollar. O sea, también el trigger es por casteo y no porque el casteo. Es buenísimo. Sí. Y además buenísimo. Sale uno menos los hechizos azules de criatura. Azules, verdes de criatura. Sí. Sí, no, es terrible cómo se puede diversificar un montón la estrategia como punto principal. Ventaja de cartas, lo que te hace pensar si estando vos como oponente tenés que matar a Reki si tenés la oportunidad, o hacerte cargo de las amenazas que puedan llegar a venir. A mí personalmente me pondría en una situación difícil, ¿no?
Obviamente, sí, porque no representa tanto una amenaza como... Claro, pues tiene 1 o 2. Muchos de los otros comandantes buenos. Sí, sí. Claro, Tiene 1 o 2. En sí no es... Y no tiene no más es la amenaza nada. a la cual tendrías que apuntar, claro. Sí. Y además que las maneras que se puede jugar al mazo realmente es muy rogue, o sea... Sí. No sabes con qué te puede salir, ¿sí? Claro. Puedes jugar a combo, puedes jugar específicamente a aprovecharse de la habilidad de Reki, y bueno, y sacarle provecho a todas las variaciones que puede tener. Sí, a mí de repente me gustaría ver un brew de ese mazo con muchos Planeswalkers verdes, que en los últimos años han salido muchos muy buenos. O sea, para todos los que juegan Arena saben lo que representa Nissa, la de World of the Spark. Sí. Es terriblemente buena esa carta, o la otra estrella de Pioneer, sobre todo en el Green Devotion, que es la Vivien. La Vivien que se baja con 3 colores verdes. Esas cartas yo creo que son más peligrosas que el comandante en sí, pero lo que hace el comandante es facilitar ¿cómo es? Que se puedan castear de una manera consistente alrededor de los... con el correr de los turnos. Ahí está. Obviamente, Winfrey y Alice ya directamente yendo a algo más específico. Sí. Bueno, y después todas las cantidades de diferentes. Garruk también. Sí, pobre Garruk. Ahora que está curado, no nos olvidemos de Garruk. Y obviamente te da espacio también para seguir jugando los staples de verde de toda la vida, ¿no? No los vamos a nombrar, pero van a aparecer probablemente en pantalla. Y si no, bueno, adivinen en sus casas cuáles son los staples de verde. Nombren 2. Pónganlos en la caja de comentarios. Ahí está, pónganlo en los comentarios. Bueno, eso es el color verde. Ya acá los 5 colores de nuestro querido pentagrama magiquero se han terminado, pero tenemos una mención honorífica y obviamente no podemos dejar pasar los comandantes incoloros, ¿no? Ya sea incoloro por misión o omisión, como lo son los artefactos, criaturas artefactos legendarios. Y el primero de estos picks es Kozilek The Great Distortion. O sea, el Kozilek, el Titán Eldrazi, el de Out of the Gatewatch, ¿no? Contanos, Luke, de qué van las stats de este tipo. Bueno, es un 12-12, el Drazi, sí, directamente. Sale 10 maná, sale 8 incoloros y 2 específicamente incoloros. Perfecto. Bien. Cuando lo casteas, o sea, cuando lo jugás, si tenés menos de 7 cartas en mano, robás igual a la diferencia. Tiene amenaza. Hasta tener 7, ¿no? Hasta tener 7, exactamente. Una locura. Tiene amenaza y la última habilidad, que descartas una carta con coste convertido a X y counterías el hechizo objetivo con coste convertido X. Bueno, primero lo primero, ¿no? Acá el pool de cartas disponibles para armarse un mazo Kozilek al momento de haber salido esta criatura era un poco limitado a jugar un montón de piedras de maná, controlar un poco la mesa y bajar bocha de artefactos, ¿no? Con el correr de los años, sobre todo en los últimos, se le ha dado muchísimo más bolilla a esta clase de interacciones, como si Wizard of the Coast haya tomado nota al respecto y puso un poco más, puso muchísimas más cartas para hacer de este mazo ahora algo mucho más temible. Basta nombrar cartas de Zendikar Rising para decir, bueno, listo, ahora esto es jugable y encima sale a repartir tortazos para todos lados, ¿no? ¿Cuál vos pensás que sería entonces, dicho esto, la estrategia principal del mazo de Kozilek, de Great Distortion? Mira, lo importante, lo que yo creo que específicamente Kozilek se aprovecha terriblemente es que una piedra de maná que es necesaria para castearlo, más adelante puede ser un counter muy fácil de tirar. Sí. Y además se le agrega el que es una carta que ya directamente fallando, o sea, más allá de que no entre en el campo, ya te da algo que es muy necesario en este tipo de mazos, que con la cantidad de maná que generás,
bajás prácticamente toda la mano, a no ser que juegues muchos Eldrazi en el mazo y que te queden cartas sobrando, pero volver a la mano a 7 solamente con castearlo y con la facilidad que hoy por hoy te da, por ejemplo, Templo del Eldrazi, Ojo de Odín. Ojo de Odín, disculpa, sí. bueno, después las 3 de Ursa, las 3 Ursalán, directamente hablando de cosas más específicas, el nuevo Ugin que le abarata el coste en 2, ¿sí? Es mucho más fácil que antes, exactamente, es mucho más fácil que antes jugar estos Eldrazi con estos costes por las nubes. Sí, terrible. Y bueno, y con la cantidad de cartas que hay disponibles para jugarlo, que se puede jugar de un montón de maneras. Puedes jugarlo a matar con daño de infect, que es muy fácil darle daño de infect, a controlar la mesa robando un montón de cartas, teniendo disponibilidad para counterear, o directamente daño de comandante, pues son 2 tortazos y ya está. Claro, directamente, además tiene menas. Darle doble strike. Además tiene menas, claro, lo cual obliga un montón, obliga a bloquear sí o sí, o tener la mesa lista para poder, aunque sea prevenir uno de esos tortazos. Lo único malo por ahí de cualquier estrategia de Cosmic Distortion es justamente la casi nula interacción que uno tiene en turnos de otros jugadores, o la cantidad de spot removal que pueda llegar a tener más. A mí solo se me ocurre uno, que es Spatial Contortion. Solo se me ocurre uno que es usable. Hay más, obviamente, pero no hay tantos tampoco. Titan's Presence se puede usar. Sí, pero todos cuestan 1 kilo de maná. Ese es el tema. Eso. Titan's Presence no específicamente porque te aprovechás de los costes de la mano, pero sí, después Scores from Existence, eso sí es un coste. Pero bueno, en esas cosas yo lo vi jugar 2 veces este mazo por personas diferentes, y realmente se aprovecha de efectos masivos, por ejemplo el disco de Neville Ral, o directamente Olis Dust. Olis Dust, sí, específicamente, que no te jode absolutamente nada en el mazo y es muy difícil que las otras personas lo estén jugando. Además, qué linda sensación debe ser jugar Not of This World, ¿no? Obviamente, gratis, y que te miren así como diciendo, ¿y esto de dónde cazzo salió? Debe ser una mundo. Claro, sí, totalmente. Qué sensación loca debe ser y linda para que juegues el mazo, usar ese tipo de cartas con una efectividad enorme, ¿no? Así que bueno, que solamente en este tipo de mazos se puede usar también, son muy específicas. Y con la cantidad de comandantes sin color que hay para aprovechar, este tiene como todas la mayor cantidad de protecciones específicas que se le pueden dar a este tipo de cartas, ¿no? O sea, la posibilidad de counterear directamente con cartas que tengas en mano es para este tipo de cartas es que de repente esa estrategia se usa mucho más de lo que uno piensa, ¿no? Yo también lo he visto jugar y tiene una carta de coste 1 en color en la mano, por ejemplo. Tiene una carta de coste 2 el que lo juega, tiene una de 3. Muchos de los removals bien heavy son a partir de 4, está en el rango de 4 a 6 maná, y de repente esa carta, ese tipo de cartas las tenés en la mano para contrarrestar eso. Entonces es un arquetipo para tener en cuenta, porque lo tiene todo ahí, ¿no? Lo tiene todo ahí. Sí, en una carta junta todo lo necesario para poder bancársela con con lo específico que es armar un mazo sin color. Sí, ¿no? Es todo un desafío. Ahora es mucho más fácil, ¿no? Pero hay que estar atento a que el punto negativo es la nula interacción en términos de que cada carta individual sin la presencia de Kozilek hace que el mazo sea un poco pesado de pilotear, diría yo. Pero bueno, los que lo juegan sabrán mucho más que yo en ese sentido. Así que bueno, con eso concluimos Kozilek Distortion. Uno que
el último pick de Cabezas de Tarmo para este programa incoloro, en este caso, es Hope of Girapur. Vamos con los stats. Sí, señor. Bueno, ahí tenemos. Es una criatura tóptero, ¿sí? 1/1, vale 1 mana incoloro, vuela, puedes sacrificar y hasta el final de tu próximo turno el jugador objetivo que haya sido que se le haya hecho daño este turno no puede jugar criaturas que no sean no pueden jugar hechizos que no sean de criatura. Bueno, tiene por muchos motivos el concepto, ¿no? Como criatura de armar un mazo de abajo hacia arriba, ¿no? Bien amateur, bien agro. O sea, vos podés bajar este tipo ya en tu primer turno, ¿no? Con cualquier tierra, ¿no? Con cualquier tierra que tengas disponible, con cualquier piedra de maná, podés bajarlo. Y ya en el siguiente prepararte para pegar. De repente protege tu lado de la mesa con esa habilidad, ¿no? Con la habilidad que tiene. Y de repente te puede matar a trompadas 1 o 2 swings. Porque la estrategia más popular, o una de las estrategias más populares, vos quizás dirás otra después, es Voltron, puro y duro. Sí. Voltron o pegar horda, ¿viste? Pegar horda, no te digo, por ejemplo, usar esfera de batalla Nir, pero al ser incoloro tenés una misma base de armado en cuanto al rampeo y al maná, similar a Kozilek, que es la de las piedras de maná, pero acá vos podés, sí, con mucho gusto usar desde una... A ver, ¿cómo te digo? Bone Splitter. Sí, hasta un Eldrazi Conscription, si querés. Hasta podés, si querés. Si te da el cuero y el maná, lo podés hacer tranquilamente. Así que... Además ya directamente es un artefacto. O sea, ya eso le agrega un plus a cualquier carta que pueda darle, ya sea +1/+1, de a poquito, como cartas específicas que se benefician de esto. Afinidad por artefactos hay un montón. Solo New Pyrexia, por ejemplo, lo puede hacer indestructible en cualquier momento. Sí. Y además no es una carta cara específicamente, y dentro de lo que es, o sea, dentro de ser artefacto, es fácil de recuperarla del tacho. En caso de la que quieras tirar, al final del turno la puedes devolver con un montón de cosas, con Mir Retriever, Scrap Troller. También no es tan malo enviarla al tacho. Sí, todas cartas, además que en maná no valen nada. O sea, el Mir Retriever tiene cuesta 3 maná o 4. Sí, el Scrap Troller cuesta 2 maná o 3. O sea, 3 maná y bueno, cada vez que se da algo al tacho ya lo recuperas. O sea, lo puedes recuperar y esos artefactos, esas criaturas artefactos, de repente también no solo son engine de recuperación, sino que podés directamente pegar con ellos también. O sea, hace que sea mucho más temible un Signal Pest, por ejemplo. Que también es un artefacto y que también puede beneficiarse de numerosas cartas ahora que hay dando vueltas, ¿no? O sea, no quiero nombrar la típica Eldrazi Monument, pero hace que es una carta mucho más temible ahora con Hope of Girapur, porque hace que la idea de pegar por daño de comandante sea mucho más real, mucho más real y una idea mucho más temible. ¿Hay algo que se haga más aparte de pegar tipo Voltron con esta clase de mazos? Realmente la estrategia principal sería esa. O sea, con la posibilidad de pegar ya a partir del segundo turno con este tipo de bicho, y bueno, y ser un mazo centrado totalmente en artefactos. Es muy posible que ya para el segundo turno le estés poniendo una espada de fuego y hielo, una espada de Feast and Famine, ¿no? Hace que sea mucho más peligroso dentro de este tipo de mazo, ¿sí? Claro. Porque, por ejemplo, un Voltron de más colores,
o monocolor directamente, ya estás pensando que podés bajar, por ejemplo, un elfo para que te dé maná o algo por el estilo. Esto ya sabes a dónde vas y vas a jugar sobre una línea mucho más específica. Claro, entonces lo que está queriendo decir básicamente es que despoja los elementos típicos de los colores y va directo al hueso, lo cual te permite concentrarse en esta estrategia y sacarla, digamos, lo más rápida posible. Y si no, bueno, hay un plan B, porque hay numerosas cartas hoy en día para proteger no solo Hope of Irapur, sino proteger la estrategia, ¿no? Que es la de pegar ya sea solo o acompañado. Y lo que trae como problema el mismo prácticamente que el de Kozilek, pero en una escala de peligrosidad mayor, porque acá no tenés la interacción que puede llegar a tener Kozilek, que es el tema de que un par de counters bien puestos, un par de removals bien puestos, y no hay mucho más que puedas hacer, más que ser una molestia. Sin embargo, es un mazo altamente divertido y hay muchas más cartas disponibles para jugarlo de una manera efectiva de lo que uno piensa, ¿no? Sí, sobre todo más que nada porque no se acostumbra a ver este tipo de mazos, o sea, tan así, o sea, se sale de la norma, ¿no? Y además de ser divertido, puedes aprovecharte de la creatividad que le puedas poner y al gustito personal que le das al mazo. Qué bueno. Eso es lo lindo para mí de Commander. Qué bueno que decís eso, porque bueno, con esa conclusión ya estamos cerrando este episodio, ¿no? Y dejando en claro que, primero en principal, más allá de que muchos grupos, ¿no? Hogareños o competitivos se pongan picantes, esa es lo que nosotros acá desde Cabeza de Termo consideramos que es la idea principal de Commander, ¿no? Que es encontrar una identidad a todas aquellas cosas que nosotros damos por hechas son buenas, ¿no? Mucho más en esta temporada de Commander Legends, ¿no? Donde al momento de salir este episodio ya estamos viendo unas cosas que son bastante picantes que no vamos a mencionar ahora, pero siempre hay espacio para la imaginación, el homebrewing y todas esas cosas que hacen que salga nuestro niño interior. Así que, bueno, Luke, me despido de vos, me despido de la audiencia. Nos vemos la próxima con algo que paradójicamente no es el mensaje de este episodio, que es de lleno ir con Commander competitivo. Así que cerramos esta parte de Commander un poco más casual, más de cafetín. Más relajado. Claro, y en el siguiente ya vamos directamente a transpirar la gota gorda. Sí. Así y a sacarnos los ojos. Sí, terrible. Bueno, gente, nos estamos viendo. Buenísimo. Bye. Peace. Chao, saludos. Thank